Muy buenas noches a todos y bienvenidos al programa de transformación empresarial de Business Nights Latam. El día de hoy tendremos como expositor a Hugo Goicoechea. Él nos va a estar compartiendo su tema blockchain. Hugo Goicoechea es el actual CEO de Cambia. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos de transformación digital en varios países de Latinoamérica. Además, se destaca por sus amplios conocimientos en estrategia, innovación y tecnología. Trabajó por más de 15 años en IBM, donde ocupó el cargo de gerente general de la compañía en Ecuador, así como puestos de liderazgo a nivel regional. Hugo es Executive MBA de la INCAE Business School y ha cursado estudios en la Universidad de Pensilvania. Adicionalmente, es licenciado en Administración de Empresas con estudios de posgrado en Finanzas y Proyectos de Inversión en la ESAM. Ahora sí, sin más, le doy el paso. Hugo, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación, gracias a Business Night Latam y gracias a todos los que están conectados y se van a conectar a esta sesión. Muchas Y gracias a déjame, ti. Vamos a empezar, te doy el espacio. perfecto, muchas gracias. Voy a compartir el contenido. Me deja un segundo, por favor. ¿Me confirman que el contenido está Sí, se logra ver. compartido? Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre, como ya me presentaron, es Hugo Goicoechea. Soy el CEO de Cambia y me pareció muy interesante poder participar en esta sesión del programa de transformación de negocios. Y cuando me preguntaron sobre qué tema quería exponer, hay un tema que a mí me parece muy relevante, me parece sumamente importante y que tiene una visión de futuro que puede generar mucho impacto, con mucho potencial de impacto, que creo ya está generando impacto en el mundo y creo que en nuestra región, en Latinoamérica y en el Perú, tiene todavía un área muy grande y muy fuerte para desarrollar. El tema que les traigo el día de hoy es el tema de blockchain, ¿sí? Y créanme que no voy a tratar de no hablar mucho de tecnología, sino vamos a centrarnos más primero en entender un poquito la propuesta de valor de blockchain, de qué se trata, por qué puede ser importante para todos y el impacto que tiene esta tecnología no solamente en nuestra vida actual, sino en el futuro. Luego voy a presentarles varios casos de uso, que creo que es la parte más valiosa de la presentación y donde van a ver en aplicación real y concreta empresas y retos empresariales que han sido resueltos o parcialmente resueltos o mejorados a través de esta importante tecnología. Y finalmente, voy a darles un mensaje del patrocinador, un poquito como desde la visión de Cambia y de Idea Foster, que es una startup, parte de nuestra compañía, una startup que tenemos en Barcelona, en España, ayudamos en la implementación de estas nuevas tecnologías, donde obviamente se encuentra blockchain, ¿no? Aprovecho para decirles que creo que les vamos a poner ahí el mensaje en el chat, que las preguntas las vamos a tratar de responder al final, para no perder el hilo de la conversación, pero por favor, en la medida en que las tengan, vayan compartiéndolas, así podemos hacer una sesión un poquito más interactiva hacia el final, ¿no? Entonces, hablando un poquito de la propuesta de valor y la línea de tiempo, en el caso de blockchain, suena como algo nuevo, pero es algo que ya tiene un buen tiempo entre nosotros, ¿no? Y es una tecnología que se ha desarrollado desde, como ven ahí, los 90s. Sin embargo, ha tenido una explosión a partir de, obviamente, la aparición del informe Bitcoin y de todo lo que estamos mirando hoy en estos últimos años relacionados con monedas digitales y también con otra visión que está más asociada a los casos de uso empresariales que hoy les traigo para compartir. Pero haciendo un poquito de historia, cómo surge el tema de blockchain, ¿no? Y acá están Stuart Haber y Scott Stornetta, quienes trabajan en el primer blockchain. Ellos en el 91 trabajaron en armar una cadena de bloques que era protegida criptográficamente. ¿Qué significa esto? Significa
que a través de la seguridad, digamos, de la información que hay en esta cadena, trataron de hacer que los datos y la información tengan una especie de marca, digamos, de tiempo en cada uno de los documentos que formaban parte de esta cadena, ¿no? Y esto porque era importante, porque justamente lo que buscaban en este primer desarrollo, digamos, o acercamiento a lo que es hoy blockchain, tiene que ver con la inmutabilidad de los datos, con que la información quede registrada tal cual y como está, ¿no? Luego fueron mejorando un poco el modelo, la cadena que ellos desarrollaron, incorporaron los árboles de Merkle o los árboles de hash Merkle, que lo que le dan es esa identidad, digamos, a esas cadenas de datos que vamos a ver un poquito más adelante en detalle, ¿no? Luego aparecen las criptomonedas, ¿no? Y empiezan primero monedas virtuales, luego criptomonedas. Blockchain no aparece de la nada, digamos, fue producto de una evolución en el cual las fintech y algunas monedas virtuales han ido avanzando en este camino, ¿no? A finales del siglo pasado, el tema de Internet explotó el uso de estas monedas digitales como una extensión de los sistemas electrónicos efectivos, ¿no? Y antes de lo que nosotros hoy vemos, tanto en Bitcoin como en Ethereum o otras monedas, vemos que hubieron algunos intentos de monedas digitales, no con muy buenos resultados, ¿no? eCash, eGold, WebMoney, Liberty Reserve, son algunos de ellos, ¿no? Y a pesar de que en los 90 se hablaba mucho de estos proyectos, la gran mayoría de ellos, como los conocimos desde el inicio, dejaron de existir, ¿no? Y básicamente fue por un problema que no se llegó a resolver, digamos, en esas interacciones, ¿no? Y estas monedas aparecían y podían desaparecer de la noche a la mañana debido a que tenían una naturaleza centralizada, ¿no? O sea, requerían del mismo sistema que tienen hoy nuestras monedas tradicionales, de una validación, digamos, a través de un ente central y de un regulador o el mismo, ¿no? O el mismo regulador. Entonces, en ese tema, el hecho de digitalizar la moneda le dio mucha distribución, pero al no solucionar el tema de confianza, y acá comienzo a contarles y a introducir algunas palabras que son claves para el tema de blockchain, pues tendieron a desaparecer, ¿no? Luego viene el caso de este modelo de descentralización, ¿no? De pensar en, oye, ¿por qué necesitamos un ente central? ¿Por qué no todos los que participamos, digamos, de estas transacciones, las validamos de alguna manera? Y ahí se comienzan a desarrollar estos conceptos alrededor de lo que hoy conocemos como criptomonedas, ¿no? Es en el 2009 que aparece y arranca, digamos, la historia de relevancia de blockchain, ¿no? El nombre de Satoshi Nakamoto como el inventor o el precursor de blockchain, o de Bitcoin, perdón, es una leyenda. Todavía no se sabe si se trata de una persona o de un grupo de personas que se pusieron ese nombre, ¿no? Y se conceptualizó en esa época el primer blockchain, ¿no? Ahí lo que vemos es que el uso y la evolución de lo que es una moneda digital, en este caso, sostenida por esta tecnología blockchain, pues generó muchas más aplicaciones que la de la moneda per se, ¿no? Generó algunos temas de interacción entre sistemas y entre empresas de manera importante, ¿no? Entonces, este informe que lanzan ellos por ahí, 2008, 2009, da detalles de cómo esta tecnología podía estar mucho mejor equipada para solucionar el problema principal que les comenté antes, que tiene que ver con la confianza digital, ¿no? Dado que el aspecto de cambio versus las monedas digitales o las monedas electrónicas anteriores tenía que ver con el concepto de la descentralización, es decir, una aceptación de todos los que participaban en esa cadena como un tema de confianza, ¿no? Como un tema de generación de confianza. Así que es en este momento en el que Nakamoto sale de la escena y le entrega el desarrollo de Bitcoin a otros desarrolladores, ¿no? Y la tecnología de registro digital ha evolucionado mucho y ahora ha generado múltiples aplicaciones que conforman esta historia del blockchain, ¿no? Pueden ver ahí que después de eso, bueno, el crecimiento fue exponencial, ¿no? Entre el 2008 y 2009, que se arrancaba con este informe, pues luego pasamos en el 2012, nada más, y se ve una línea de tiempo larga, pero la verdad que es muy poquito tiempo para la historia y evolución de la humanidad. Ya teníamos un mercado de Bitcoin que superaba $1.000 millones, ¿no? En ese momento también se lanza el informe de Ethereum a través de Vitalik Buterin,
Y comienza la evolución, digamos, ya de la aceptación de estas monedas o de la incorporación de estas monedas dentro de los ciclos de valor, no solamente de las personas, sino también de las compañías, ¿no? En el 2014 se forma este consorcio de más de 40 compañías financieras para implementar tecnología blockchain, ¿no? Se crea un bloque de Ethereum, digamos, alrededor de este bloque Genesis. Linux entra con el Linux Foundation para presentar un hyperlayer, que no es otra cosa que ese marco de desarrollo común, aceptado y de confianza para que esta tecnología pueda crecer de manera exponencial, ¿no? Obviamente también ha habido problemas, como pueden ver en el error del 2016 en el código de Ethereum, que fue explotado y atacado. Obviamente también creo que hay mucho desgaste, en algún caso, en las monedas digitales, básicamente por los riesgos de ciberseguridad que vivimos hoy, ¿no? Donde muchos de los atacantes, al realizar estos ataques, tratan de generar, digamos, ingresos para ellos a través de monedas digitales, ¿no? Algunas de las cuales son estas que hemos mencionado. Entonces, hay todo un tema de adopción, de adaptación, pero lo que está claro es que esta evolución de blockchain en la vida empresarial y personal da para más, ¿no? Da para más y viene con varios otros aspectos que creo se van a ir mejorando y desarrollando en el tiempo. Entonces, ahora lo que quiero hacer es compartir con ustedes un video, para no aburrirlos con mi charla. Creo que este video da un muy buen giro sobre cómo blockchain es un sistema revolucionario para la vida de hoy y de mañana de nuestra sociedad. Ahí lo comparto. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento, cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres, incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces, los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackeable. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques, y eso es, una cadena de bloques que contiene información. ¿Y qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por 2 cosas juntas. La primera, el hash, y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque, pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información, automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. Bueno, aquí podemos ver más o menos cómo funciona y cuál es el concepto que tiene atrás y los principios de funcionamiento blockchain, ¿no? Y si se dan cuenta,
el tema de las criptomonedas es un uso, pero realmente comenzamos a posicionar este tema, como les dije antes, como una solución a un problema de confianza. Un problema de confianza entre personas o instituciones que participan de una misma cadena, que participan de un mismo proceso, que participan de un mismo flujo, digamos, de información o de negocios, pero donde hay temas de distancia, conocimiento y por lo tanto confianza. Entonces, blockchain de alguna manera busca resolver ese problema generando una regulación en todos los usuarios. Y pueden haber visto conceptos ahí como el tema de inmutabilidad, ¿no? La cadena de bloques es inmutable, no puede cambiar, no cambia, digamos, y eso hace que ese dato, para poder, digámoslo así, anular un dato en la cadena de bloques, hay que generar otro dato que lo anule. Pero ese dato base no puede anularse, ¿no? Se creó, tiene el hash, está identificado, tiene el hash del bloque anterior, se conecta y por lo tanto, si quisiera ser modificado, sería inmediatamente rechazado de la cadena y no formaría más parte de ese grupo que está participando de esa cadena de valor, ¿no? O proceso. Es un concepto potente, es un concepto que tiene... Blockchain además, es un sistema revolucionario. Tiene además algunas características que quiero compartir con ustedes aquí, ¿no? Que como han visto, primero tienes un registro completo de las evidencias digitales, ¿no? O sea, todo lo que genera y está aceptado a través de unas reglas, y ahora vamos a justamente hablar de eso, dentro de los participantes de la cadena de bloque, pues queda evidencia y queda trazabilidad, ¿no? Queda registro. Segundo, es inmutable, no puede variar, sin obviamente que todos los miembros de la cadena hayan aceptado ese nuevo registro que genera algún efecto, digamos, sobre lo que ya tiene la cadena, ¿no? Sobre lo que ya tiene el proceso. Hay una colaboración entre entidades independientes que genera confianza, y cuando decimos independientes, muchas veces son entidades que no se conocen, que no están en un mismo sitio físico, pueden estar en distintos países, pueden tener distintos roles, ¿no? Estamos hablando de acá de interrelaciones entre distintos actores que participan de esta cadena, ¿no? Y otra vez, como les digo, los invito a pensar sobre cómo esta tecnología puede mejorar los procesos de su vida actual y de sus procesos empresariales actuales, ¿no? Porque hay muchos roles que tienen que ver con generar confianza, con conectar dos puntos, con cómo hacemos que estas dos entidades que están en distintos espacios, tienen distintos roles, confíen sobre la información o sobre los datos o sobre los activos que se generan, en este caso digitales obviamente, entre ellos o en un proceso de negocio. Creo que eso es fundamental para mirar el valor que puede tener o que tiene ya esta tecnología aplicada a nuestros procesos y de transformación empresarial. Lo otro que es importante es que estos datos y transacciones están validadas y están mantenidas por diferentes entidades. Ustedes escucharon el concepto de base de datos, o véanlo como un repositorio de información, pero donde todos los participantes tienen un nodo o tienen una copia, con lo cual la validación de los datos está en todos los participantes de la cadena, ¿no? Lo que llamamos una sincronización de nodos, donde no hay forma que un nodo deje de estar sincronizado con el resto sin que salga de la cadena inmediatamente. Y por eso se da la inmutabilidad de los datos y la información. Lo otro que es importante y que incorpora un concepto también potente es que los que participan de la cadena no necesitan de intermediarios, dado que ya se generó esa confianza con esas reglas de negocio, ¿no? Entonces, pensando un poco en muchos procesos empresariales, cómo hacemos negocios hoy, yo diría que hay una tendencia a que aquellas entidades o aquellas organizaciones que conectan puntos, pero que no necesariamente agregan valor en la cadena, más allá de conectar a las empresas, a las entidades, a los reguladores, a las personas, en alguna medida van a comenzar a dejar de ser tan relevantes en estas cadenas, ¿no? Inclusive podrían desaparecer, ¿no? Un ejemplo claro de esto son los negocios de las notarías, por ejemplo. No digo que vayan a desaparecer, porque creo que tienen
múltiples funciones dentro de la vida empresarial, todavía más en nuestro país, en nuestra región, pero de alguna manera, si los datos y la información de las empresas o de los ciudadanos están compartidos y aceptados en una relación de confianza entre ellos, ¿por qué necesitas un tercer actor que esté en el medio indicando que da fe de tus datos, de tu información, de tu transacción? Más o menos por ahí va el concepto y la potencia que puede tener blockchain sobre esto, que no solamente hace que las relaciones sean más simples, sino que el potencial es que lo haga mucho más rápido, ¿no? La visión es que se haga inclusive en línea, en tiempo real, ¿no? Otro concepto importante dentro del tema blockchain es el concepto de smart contracts, que son estos contratos inteligentes, que no es otra cosa que las reglas de juego que todos los participantes de una cadena, es decir, de un proceso o de un flujo de negocios donde estamos utilizando esta tecnología, define como las condiciones básicas para poder aceptar un dato o una transacción, ¿no? Entonces, ese bloque, ese dato, ese hash, toda esa información que hemos visto en los minutos anteriores respecto a cómo funciona, solamente ingresa a la cadena si es que cumple con las condiciones de los smart contracts, ¿no? Y una vez que están definidas las condiciones, lo único que hay es transaccionalidad sobre esas condiciones dentro de la cadena una vez que se cumplen. Si no se cumplen, obviamente no se aceptan, ¿no? Entonces, hay varios conceptos aquí. La descentralización del control, digamos, no necesitas un regulador, no necesitas una gran institución en el medio que sea de alguna manera el peaje para validar que las cosas se aceptan. Segundo, que hay reglas de juego ya preestablecidas que definen que esto se mueve de una determinada manera. Si cumple la condición es inmediatamente aceptado, si no lo cumple es inmediatamente rechazado. La inmutabilidad de los datos, que tiene que ver con la encriptación, tiene que ver con la generación de esos hash. Muchos de ustedes habrán escuchado sobre, de repente tienen amigos o conocidos que minan, ¿no? Que minan para blockchain o para criptomonedas. Ese minado no es otra cosa que la generación de esos hash. Se necesita mucho poder computacional para poder generar esos códigos que sean únicos, ¿no? Y que comiencen a conectar, digamos, las cadenas. Se requiere de mucha potencia, como le digo, en infraestructura tecnológica y energía para poder generar todos estos códigos que son únicos, básicamente por el nivel criptográfico y de protección que tienen a la información. Transparencia, lo que se escribe en la cadena es inmediatamente visto por toda la cadena, ¿no? Hay una total transparencia sobre la transacción, no solamente en el tema de inmutabilidad, sino porque todos lo ven, y hay muchos mirando, como decía el video, con lo cual esto regula muy rápido cualquier desalineamiento. Y por último, la seguridad, ¿no? Que tiene que ver con el concepto que les había comentado de la criptografía y del poder computacional enfocado en generar estos códigos que son únicos, ¿no? Entonces, todo esto forma parte, digamos, de las principales características que tiene una cadena de bloques o un blockchain para poder operar de una manera adecuada, ¿sí? Le llamamos el paradigma de blockchain, ¿no? Y esto me gusta mucho de mi anterior experiencia empresarial. En IBM se hablaba mucho de que Internet generó una revolución en los datos, ¿no? Sin Internet, imposible tener la cantidad de data que hoy se genera y que obviamente hoy trabajamos dentro de nuestros procesos empresariales, ¿no? Donde hablamos más que hablamos, digamos, hemos avanzado en el tema de conocer a nuestro cliente, conocer nuestro proceso, conocer nuestro ecosistema a través de la interacción y la información que se genera en cada una de las publicaciones y de la información, digamos, de la que podemos tener a mano, ¿no? Inclusive se han desarrollado carreras alrededor de esto, ¿no? Tenemos data scientists, tenemos expertos en seguridad de datos, expertos en metadata, se han desarrollado, digamos, muchas especialidades a raíz de la necesidad de explotar esta información, de sacar insights, de conocer más cómo esa información estructurada genera valor para las organizaciones, la sociedad y las personas. Pero esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la explosión de Internet, la conectividad que nos da Internet y la capacidad que nos da de poder compartir contenido e interactuar entre nosotros.
Bueno, esa misma visión, de alguna manera, mi visión es que se enfoca en el lado de blockchain hacia las transacciones. Es decir, la revolución que hizo Internet en términos de generación de datos, compartir datos y explotación de datos, es equivalente, en mi visión, a lo que puede hacer blockchain por las transacciones, ¿no? Porque, imagínense, al poder implementar esta tecnología y poder participar de una cadena de bloques que es transparente, que es inmutable, que se generan relaciones de confianza, definitivamente el nivel de transaccionalidad puede ser muchísimo mayor. O sea, mañana en un escenario de interconexión total, podemos tener una cadena de bloques que nos permite, por ejemplo, comprar propiedades en otro país o realizar transacciones fuera de nuestra ciudad, sin conocer siquiera al merchant, al comercio o a la persona con la que vamos a transaccionar. Pero basta que esté dentro de esta cadena de bloques, basta que comparte un nodo, basta que cumpla con las reglas del smart contract para que las transacciones se validen, ¿no? Es un camino, no es un tema que esté maduro, está mucho más maduro de lo que estaba hace algunos años, pero creo que tiene el potencial de transformar la manera en que interaccionamos entre empresas, entre personas, entre ciudadanos y el Estado, por ejemplo, y otro tipo de interacciones, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dijo la ex CEO de IBM a nivel mundial, Ginny Rometty, que decía que blockchain va a hacer por las transacciones lo que Internet hizo por la información, ¿no? Y es una visión, la verdad, bastante avanzada para su época, porque lo dijo hace ya algunos buenos años, ¿no? Con la visión de que el impacto de blockchain y el potencial es enorme, ¿no? Va mucho más allá de lo que nosotros vemos a través de la descentralización del sector financiero o las criptomonedas, ¿no? Mucho potencial enfocado en eludir o en eliminar intermediarios que no agregan valor dentro de la cadena, ¿no? Y eso hace que prácticamente tengamos la posibilidad de poder usar esta tecnología en todas las industrias y en todos los negocios, ¿no? Así que creo que es un tema muy, muy relevante que tenemos que tener en consideración. Ahora, ¿cómo se consume hoy blockchain? Son algunas muestras que les he traído hoy. Blockchain ya está avanzado a un nivel en el cual ya tenemos proveedores de blockchain como servicio, ¿no? El blockchain as a service. Y ahí tenemos que algunas empresas requieren de infraestructura. O sea, antes cuando hablábamos del blockchain iniciales, decías, ok, cada jugador, cada participante de esta cadena de bloques tiene que tener infraestructura tecnológica para poder conectarse, ¿no? Bueno, hoy ya no lo necesita tener, lo que necesita tener es un servicio, ¿no? Porque hoy hay proveedores, sobre todo en la nube, de servicios de blockchain, donde uno puede consumir los nodos, las capacidades, la infraestructura que requiera como servicio, ¿no? Esto definitivamente es un cambio que se ha acelerado en los últimos años y que creo que le da la posibilidad a cada vez más empresas de poder explorar y poder generar disrupción y valor en sus procesos de negocios y obviamente en su servicio a clientes, ¿no? Entonces, acá hay algunos de los principales proveedores. Está Amazon Managed Blockchain de AWS, que se lanzó en el 2018. Es de las plataformas más populares, yo diría que probablemente la más usada hoy. Simplifica esta gestión de cadena de bloques escalable, digamos, mediante la utilización de los marcos de Ethereum y Hyperledger Fabric. Estos son dos, digamos, grupos de tecnologías que se han creado, que son las más populares y sobre las cuales se van desarrollando estos servicios de blockchain que tienen infraestructura y obviamente tienen todo el software necesario para que pueda operar. Ahí también ven a Microsoft Azure, que fue lanzado en el 2015 y que trabaja principalmente sobre el grupo de Ethereum. Está IBM Blockchain, que utiliza Hyperledger Fabric y que se ha usado mucho en proyectos financieros y también en proyectos de cadena de alimentos. Les voy a contar algunos casos dentro de unos minutos para que vean cómo esta tecnología ha generado servicios y cómo esos servicios han generado impacto en estas cadenas de suministro, sobre todo en la parte de alimentos.
Y por último está Corda, ¿no? Que es una plataforma de blogging de código abierto, que ofrece fácil implementación basada en nube, configuración de nodos muy simple, con tecnologías, algunos deben haber escuchado Docker, ¿no? Y que permite realizar transacciones de manera instantánea y privada asociada a estos smart contracts o contratos inteligentes, ¿no? Además ya viene con algunos componentes interesantes de seguridad adicional para la misma infraestructura en la que corren las cadenas de bloques. Ahora, cosas que yo recomendaría tener en cuenta cuando uno interactúa con estos proveedores: hay que comprobar los mecanismos de protección, el control de los flujos de datos, cómo están interactuando, digamos, todas las infraestructuras y capacidades que tienen con los datos de mi empresa, las herramientas de supervisión activa, es decir, cómo van monitoreando la transaccionalidad del blockchain, ¿no? Y de los recursos que participan. Y obviamente creo que es muy importante entender cómo escala, ¿no? Cómo escala la plataforma y cómo escala también el costo de la infraestructura para poder crecer en un negocio en el cual se espera que la transaccionalidad sea mayor, ¿no? Entonces son algunos de los principales jugadores en estos servicios, y obviamente también algunas recomendaciones sobre cómo evaluarlos de cara a los proyectos de transformación empresarial que podamos estar considerando. Ahora vamos un poquito a... Perdón, voy a... un poquito de agua. Me gustaría pasar ahora a los casos reales, ¿no? Para que puedan tener un sabor un poquito más cercano. No era mi intención hablar de tema tecnológico, de tema técnico, digamos, sino que vean cómo esta tecnología puede haber generado o está generando esta diferenciación y estos casos de uso que hacen que las industrias o trabajen más rápido, más eficiente, más transparente y resuelvan algunos problemas de negocio que se han planteado en algunos casos por años, ¿no? Así que vamos con el mapa de lo que les voy a contar. Acá hemos traído algunos casos de Europa, de Estados Unidos y algunos casos de Latinoamérica, ¿no? Mostrarles que tenemos algunos ya desarrollados que vamos a ver más adelante, pero pueden ver que hay casos en sector distribución, ¿no? Supply chain, en sector retail, en sector energético, en sector alimentario hay varios, ¿no? Y el sector financiero, por supuesto, ¿no? Hay temas de identidades, hay temas de trazabilidad, hay múltiples usos para esta plataforma, que creo lo importante es pensarla desde el punto de vista de cuáles son los problemas de mi proceso de negocio, dónde se genera fricción, dónde hay un problema de confianza, ¿no? ¿Qué necesito saber de la contraparte para que mis negocios fluyan más rápido, para que las decisiones se tomen más rápido, para que los datos sean más transparentes? Y yo creo que en esa visión, o qué es lo que nos está pegando, digamos, en términos de generación de valor al cliente, en términos de time to market, en términos de interacción, o en términos de lo que el cliente, y van a verlo ahora en los casos de adelante, lo que el cliente quiere saber. ¿Qué es lo que el cliente quiere saber de mi producto, de mi servicio? ¿Qué es relevante y que necesito mostrar? Y que una solución basada en blockchain podría darle, en algunos casos, hasta en tiempo real, ¿no? Entonces vamos a ver ahora algunos de los casos que he traído para ustedes que espero les parezcan interesantes. Vamos al primero. El primer caso tiene que ver con una solución global, ¿no? Y es un intento de Maersk, de la naviera, con IBM, a nivel de un grupo, digamos, le llamaron TradeLens a la iniciativa. Y es una iniciativa que lo que busca es agilizar la cadena de suministro en los contenedores, ¿no? Como saben, el comercio internacional principalmente se mueve a través de contenedores y contenedores marítimos en muchos casos. Entonces, esta solución lo que busca, o lo que ha buscado, ha sido crear una plataforma accesible para todas las partes, y sobre todo generando eficiencia en todo lo que es gestión de papeleo, datos, interacción de información, ¿no? Veamos el video para que se den una idea de cómo blockchain generó valor en esta cadena. Global trade functions much as it has since the introduction of the shipping container in 1956. Manual, paper-based processes are still common, and information about the status of goods is locked away in organizational silos.
Today, 90% of goods in global trade are carried by the shipping industry, with the supply chain slowed by the complexity and sheer volume of point-to-point communication across a loosely coupled web of land transportation providers, freight forwarders, customs brokers, governments, ports, and ocean carriers. IBM and Maersk are addressing this problem with a distributed, permission platform accessible by the supply chain ecosystem designed to exchange event data and handle document workflows. Maersk and IBM are employing blockchain technology to create a global, tamper-proof system for digitizing trade workflow and tracking shipments end-to-end, eliminating frictions including costly point-to-point communications. The collaboration will launch with the potential ability to track millions of container journeys per year and integrate with customs authorities on selected trade lanes. In a recent test by Maersk, shipping a single container of flowers from Kenya to the port of Rotterdam resulted in a stack of nearly 200 communications. Using this example, we will examine how blockchain has been implemented to create trust and security in the digitized document workflow and improve the efficiency of global supply chains. Here we can see each distinct entity involved in the transaction: the growers, export authorities, ports, customs, and importers. Shipping from the port of Mombasa requires signatures from 3 different agencies approving the export and 6 documents that describe the origin, chemical treatments, quality of the produce, and customs duties. Firstly, using a PC or mobile device, the Kenyan farm submits a packing list that becomes visible to all participants. This action initiates a smart contract that enforces an export approval workflow between the 3 agencies. As each agency signs, the status is updated for all to see. Simultaneously, information about the inspection of the flowers, the sealing of the refrigerated container, the pickup by the trucker, and the approval from customs is communicated to the port of Mombasa, allowing them to prepare for the container. All actions relating to the documents and the physical goods are captured and shared: which documents were submitted, when and by whom, where the flowers are and who is in possession of them, and the next steps in their journey. Flowers are perishable, so it's crucial that there are no delays or missteps. Blockchain provides secure data exchange and a tamper-proof repository for these documents and shipping events. This system could significantly reduce delays and fraud, saving billions of dollars annually. And according to the WTO, reducing barriers within the international supply chain could increase worldwide GDP by almost 5% and total trade volume by 15%. For more information on how IBM can help make blockchain right for your business, please visit ibm.com/blockchain. Bueno, espero que hayan encontrado interesante este caso, ¿no? Pueden ver que hay algunas características aquí. Hay una necesidad de trazabilidad, ¿no?, en la información. Creo que el caso de las flores de Kenia al puerto de Rotterdam fue clarísimo. Se necesitaban 200 comunicaciones, ¿no? Y comunicaciones muchas veces hechas en papel, digamos, formal, cuando lo que se hizo fue crear esta cadena de bloques, dándole visibilidad a cada uno de los participantes de la cadena para que puedan ver dónde estaba, digamos, el proceso, ¿no?, en términos de transacción. Obviamente realizando firmas digitales, teniendo el estado en tiempo real, y también, y no lo dije antes, tiene la capacidad de poder segmentar la información que ve cada uno de los participantes del bloque, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, un agente de aduanas que participa de la cadena solo tiene que tener acceso a cierto tipo de información, y eso se define en el smart contract, ¿no?, donde cada uno de los participantes tiene sus perfiles y tiene sus accesos, con lo cual haces el proceso aún más seguro desde un punto de vista de información, ¿no? Pero se dan cuenta, múltiples actores, obviamente la naviera, obviamente el productor de flores, pero está en el medio la aduana, está la entidad de impuestos, está el ajustador de aduana, el importador, el comercializador. Hay una cantidad de actores en el medio donde antes se necesitaba intercambiar mucha información para darle visibilidad al proceso y para darle eficiencia. Hoy lo que se hace es, se trabaja a través de un blockchain, de una cadena de bloques, y se da visibilidad al proceso de una manera real y de una manera transparente, ¿no? Entonces, creo que acá este es un caso muy enfocado en eficiencia,
pero que tiene que ver cómo distintos actores, y obviamente tuvieron que formar la cadena de bloques, acceder al nodo, abrir sus sistemas. Y este es un tema bien, bien importante, ¿no? Muchas veces, y esto es, vemos que en nuestra región, sobre todo, a veces la tecnología se ve como un gasto, ¿no? Se ve como back office. Creo que cada vez más, y la pandemia creo que nos ha acelerado todo este conocimiento y esta evangelización de que la tecnología puede ser una gran ayuda para generar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de interactuar, nuevas formas de generar valor en la cadena hacia el cliente. Y este es un caso muy, muy claro, ¿no? Creo que, imagínense un problema de calidad en la llegada de las flores. Bueno, a través de la cadena de bloques tienes la visibilidad del momento en el que el contenedor fue sellado, y es un contenedor, como decía el video, climatizado, obviamente, ¿no? Para preservar la calidad del producto. Lo mismo pasa en alimentos, con el tema del ciclo y de cómo salen en un estado y llegan en un estado listo para consumo, ¿no? O sea, hay todo un proceso ahí. Entonces, creo que este es un buen ejemplo, y por eso lo escogí, para que puedan ver el potencial que tiene este tipo de soluciones cuando pensamos cómo generar valor y cómo generar eficiencia en nuestros procesos de negocio, ¿no? Global trade functions. Perdón, pasamos al siguiente caso. Y el siguiente caso tiene que ver más con la información, con la transparencia hacia el consumidor, ¿no? Y acá, este es un caso de Nestlé con Amazon, ahora lo vamos a ver, donde el reto era ofrecerle al consumidor más información y variedad, digamos, con el tema de la compra de café, como pueden ver, ¿no? Y obviamente el proceso tiene una trazabilidad completa, desde el sembrado hasta el empaquetado, y intervienen muchos actores. Acá también hay intermediarios, acá también hay comercializadores, ¿no? Y en este caso la solución fue armar esta cadena de bloques pública para que todos los datos y todos los pasos suministrados sean verificados y puedan ser trazables por los usuarios, ¿no? Inclusive luego les voy a comentar alguna conexión de este caso con otro caso que vamos a ver más adelante también en la industria de café. Entonces, los dejo con el video, que espero les guste y les parezca interesante como el caso anterior. The single origin comes back to that proud little farmer who wants to give you something really special, and you've come away from that commercial industrial environment, and now we've come to chain of origin, and people are waking up. In reality, the landscape of coffee is driven by big companies. Coffee is the second biggest traded commodity after oil. We buy the most green coffee beans in the world, and we're the biggest roasters of coffee in the world as well. We've seen a growing trend of consumers wanting variety, new flavours. Consumers want to know more in terms of where their products are coming from. The challenge for us is we can go one level into the supply chain and talk to our brokers or our buyers. But it's very, very hard to see multiple layers in, because it takes a long time for this information to become available. And that's where we're interested in the potential of blockchain. The whole premise is understanding where the product is coming and where the product is going. There's batch numbers, material numbers. That's all stored in closed databases. It's not publicly accessible information. But when we look at Amazon Managed Blockchain, when the roasting partner buys coffee from that micro plantation, one partner verifies the other partner's transaction. There's a lot of mathematics that goes into the encryption model so people can't cheat it. Today you can't say you've made 200 kilos and tomorrow you go back and change it to be 300. We would know which batch the packaging came from, which batch the coffee came from. You can trace it all the way through. Whereas in the past, we might source beans from a particular area or region. Now we can go all the way down to a specific farm. We could even pinpoint to an actual section within that farm. We have a one-on-one relationship with that farmer, with that roasting facility, and because it's publicly accessible, it also means that there's a great level of accountability to everybody in the supply chain. As soon as I get any order, I'll open up one of those bags and it'll be fresher than anyone else has in stock.
Whether it's how do we ensure freshness, whether it's making sure that the packaging that's being used is better for the planet, it means that the value is going back to the farmers and the partners that we're working with. The dream is that this sets the benchmark of industry best practice in terms of understanding everything within the supply chain all the way through to the consumer. Being able to tell that story of where their coffee is coming from, we feel a part of that journey, from the fields of a farm all the way to the cup that they're drinking. And when you try the coffee, you'll notice the difference. Este es un caso, como pueden ver, muy interesante. Tiene que ver con trazabilidad y transparencia de información hacia el usuario final, ¿no? Y acá, en una industria además que es muy transaccional desde el punto de vista commodity, ¿no? O sea, lo dijeron, después del petróleo, es una de las industrias que tiene mayor movimiento a nivel mundial. Y Nestlé se ha caracterizado por siempre ir un paso más allá, creo yo, en términos de cómo darle valor al consumidor a través de información, ¿no? Y en este caso, el valor viene no solamente por saber de dónde viene la calidad, de dónde viene el café, cuál fue el lote, cuál fue la parcela, de dónde se cosechó, cómo se trabajó, digamos, ese grano, sino también, en el caso de los participantes de la cadena, cómo se va moviendo, ¿no? Del farmer, digamos, de la persona que lo cosecha, lo trabaja, al intermediario que hace el tostado, que lo convierte en un producto final y que termina, digamos, en alguna cafetería o en la mañana en una taza con nosotros, ¿no? Y es un caso bien bonito porque tiene varios aspectos, digamos. Uno es darle esa conexión al agricultor con el consumidor, ¿no? Que inclusive en algunos casos, y lo adelanto, creo que fue Starbucks en un trabajo con Nestlé, en el que hicieron en algún punto una app donde si tú estabas realmente satisfecho con el sabor del café, la calidad había sido superior y demás, tú podías inclusive a través de una aplicación entregar un valor monetario adicional al agricultor. No a quien lo comercializó, no al mayorista, no al que realizó el proceso de transformación, sino a la parte, digámoslo así, más expuesta de la cadena, que son pequeños agricultores de quienes se acopian estos granos y luego se van procesando, ¿no? Pero para eso tienes que saber de dónde vino, ¿no? Eso por un lado, por ejemplo, desde el lado de conexión y de darle empoderamiento diferente al consumidor sobre la cadena, en este caso sobre el agricultor. Por el otro lado está el tema de calidad, porque al tú saber de qué parcela, de qué lote, de qué centro, digamos, de procesamiento salió el café, puedes identificar y tomar medidas sobre la calidad. O sea, imaginemos que tenemos un problema de un lote de alimentos o un lote de productos que no cumple con las especificaciones. Normalmente en comercio internacional o inclusive nacional, el lote se rechaza y se rechaza completo. Pero si hay información de que ese problema estuvo focalizado, estuvo centrado en una parcela, en un despacho, en un contenedor, pues las decisiones pueden ser diferentes, ¿no? Y creo que ahí hay maximización de valor desde todo punto de vista, ¿no? Sobre la acción que se toma en el producto, sobre la interacción comercial entre las dos partes y obviamente sobre el impacto económico de todas estas decisiones. Entonces un caso bien interesante. El otro caso está en la misma industria y tiene que ver ya un caso más avanzado hacia, acá no tengo video, pero es un caso más avanzado hacia el consumidor y hacia la conexión de los merchants, hacia la conexión de los proveedores, digamos, de distintos servicios, alimentos en este caso, de cómo conectar con o asociarse. En este caso, Starbucks se asoció con esta billetera digital Backed, ¿no? Que le permite a los miembros del programa de Rewards de Starbucks pagar con criptomonedas, ¿no? Entonces, pueden cargar sus tarjetas Starbucks con Bitcoin o otras monedas digitales y pagar con ello.
Inclusive la visión es que esta asociación haga que otros merchants también se puedan conectar a esta solución, ¿no? De manera de que utilizando tecnología blockchain y algunas otras tecnologías innovadoras puedan tokenizar estas estrellas, estos puntos, este valor, digamos, digital que tienen en sus consumidores para crear la capacidad y que otros comercios se conecten a ese programa, ¿no? Y de manera que le dan al consumidor de Starbucks la capacidad de poder utilizar esa tokenización o ese valor digital en lo que quiera, no solamente en café o en productos de la propia cafetería, ¿no? Es interesante la visión porque ellos están tratando con este proyecto de ir más allá de las propias transacciones de sus cafeterías o de sus comercios, ¿no? Un caso, como les dije, también de la industria y que tuvo que ver, en este caso, esta empresa, con el tema de darle valor monetario adicional al agricultor, lo cual me pareció que fue fantástico. Vamos al siguiente caso también de la industria de alimentos. Este caso tiene que ver con hábitos de consumo, ¿no? Acá se utilizó, este caso y el siguiente son parecidos, tienen base, digamos, de desarrollo en la plataforma IBM Food Trust, que es una plataforma que se montó sobre blockchain, sobre el Hyperledger Fabric que tiene IBM, y donde esta empresa, en este caso, le quiso dar al consumidor una visión completa de todo el proceso, ¿no? Del proceso que hizo que ese producto llegara a sus manos, ¿no? Ahora estamos hablando del pollo, ¿no? El pollo campero, y vamos a ver cómo los nuevos hábitos o la nueva forma de tomar decisiones del consumidor moderno, el consumidor actual, de aquellas cosas que antes podían no ser tan relevantes, pero que hoy son relevantes para una toma de decisión, se pueden transparentar y se pueden poner a disposición del consumidor con esta tecnología blockchain para la trazabilidad. Veamos el video. En Carrefour, trabajamos de forma permanente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por ello, contamos con nuestro pollo campero calidad y origen, criado sin tratamientos antibióticos. A partir de ahora, mediante la tecnología blockchain, puedes obtener toda su información. Carrefour es la primera empresa de distribución en España en implantar esta nueva tecnología, la cual garantiza a nuestros clientes una total transparencia en la trazabilidad de nuestros productos. Solo necesitas un lector de códigos QR. A través del código impreso en la etiqueta del envase, obtendrás toda la información asociada a la trazabilidad del producto, desde la fecha y lugar de nacimiento, al tiempo exacto de cría y su alimentación, hasta la fecha de envío a nuestros almacenes de Carrefour. El ejemplo del pollo campero es solamente el primero. Nunca había sido tan fácil comprar de manera tan segura. Bueno, un caso definitivamente interesante, ¿no? Y si ven el video es cortito, pero dice varias cosas y conceptualiza varias otras. No sé si vieron que estaba en una zona que se llamaba bio, ¿no? Y además en la etiqueta ya te decía que este producto había sido un producto, en este caso el pollo, había sido criado sin antibióticos, ¿no? Te había sido alimentado con cierta calidad de granos. Y si nosotros nos podemos a pensar que cada vez más nuestra sociedad está siendo más consciente de la responsabilidad que tenemos sobre el medio ambiente, sobre los animales, sobre todos nuestros procesos, digamos, que como humanos hacen que consumamos recursos naturales de determinada manera, pues esto está cada vez más influyendo en la decisión de compra de un cliente, ¿no? Los que estén familiarizados con la industria avícola pueden ver que hoy, por ejemplo, existe la venta de huevos de gallinas libres, ¿no? Y gallinas libres son aquellas que no han sido criadas en un galpón o en una jaula, sino que han sido criadas, así como vieron en el video, un poquito en condiciones más abiertas, a campo abierto, ¿no? Sin esa presión, ese estrés de una cadena productiva muy eficiente. Pero hay consumidores que están dispuestos y cada vez más a pagar un premium, ¿no? Por un producto diferenciado, por un producto
que no tiene antibióticos, que ha sido responsable con el medio ambiente, que ha sido responsable con los temas de reciclaje, con varias cosas que hacen que una marca o una empresa sea un mejor ciudadano global, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos, ¿no? ¿Cómo le decimos al consumidor, oye, yo cumplo con esto? No solamente es un eslogan de marketing, con todo cariño y respeto para mis amigos marketeros, sino hoy el consumidor quiere ver la información. Hoy el consumidor quiere que esa promesa de valor se vea tangible, ¿no? Y creo que esta tecnología permite que esa transparencia y ese acceso a la información sea un diferenciador, ¿no? Sea un diferenciador. Los invito a pensar, a reflexionar sobre cómo, primero como consumidores, ¿no? ¿Qué información necesitarían tener a la mano para tomar mejores decisiones sobre qué productos comprar, ¿no? Y obviamente también como empresas, cómo estamos enfocando estos desafíos de las nuevas generaciones y los nuevos consumidores que vienen con una definición de criterios de compra distinta a los que probablemente tenemos un poquito más de años, ¿no? Así que, nada, creo que es un caso muy interesante. Y, perdón, el siguiente caso es un caso en el que de alguna manera participé. Fue uno de los primeros casos que se hizo con esta misma plataforma, la misma plataforma de IBM Food Trust, que usó Carrefour para el pollo campero, pero que esta vez se adaptó para lo que se llama el Sustainable Shrimp Partnership, que no es otra cosa que la asociación de los principales exportadores de camarón, ¿no? Así se le dice al langostino en Ecuador, del Ecuador, ¿no? Las principales camaroneras que tienen un desarrollo tecnológico realmente impresionante y envidiable, debo decir. Yo viví 2 años y medio por allá, y tuve la suerte de poder participar con mi equipo en este proyecto, ¿no? Junto con el equipo global, obviamente, IBM, que conoce la plataforma y que realizó la implementación. Entonces, el reto, había varios retos, ¿no? Yo les podría decir que el reto visible fue proporcionar trazabilidad de los camarones del Sustainable Shrimp Partnership, que igual que en el caso del pollo campero, tienen unas características asociadas a no uso de antibióticos en la alimentación, está aprobado y certificado por ciertos estándares. Hay un Aquaculture Stewardship Council que te da este tipo de certificación y ellos lo cumplen, ¿no? Entonces, la forma en la que ellos querían darle a conocer esto al mundo fue implementando esta solución de trazabilidad. Esta solución se lanzó en un evento en Europa, en Ginebra, si no me equivoco, que era una de las ferias más grandes de seafood del mundo, ¿no? Donde van todos, digamos, los principales exportadores y compradores a nivel industria, y donde se presentó como uno de los primeros casos de transparencia y trazabilidad de la información utilizando esta tecnología blockchain, ¿no? Ahora, les decía que había varias cosas porque esto es lo visible. Lo que no se veía, digamos, en el anuncio, que estaba muy enfocado en el consumidor, era el problema de la industria, ¿no? Y el problema de la industria en ese momento, se lo puedo contar con algún detalle adicional, es que el camarón ecuatoriano, que es un camarón premium, ¿no? Para que tengan una idea ustedes, las piscigranjas que tiene el Ecuador tienen tecnología de punta en todo el ciclo, digamos, de desarrollo, ¿no? Estas piscigranjas tienen, por ejemplo, sensores automáticos y conectados, obviamente, a sistemas tecnológicos que distribuyen el alimento, pero lo distribuyen a una determinada velocidad y con un determinado peso. Porque en esta industria, para que el camarón llegue a niveles óptimos, tiene que comer de una manera adecuada, y si el alimento va decantando dentro de la piscigranja a una velocidad muy rápida o muy lenta, el camarón no lo come, aunque les parezca increíble. Esas son cosas que aprendimos con este equipo cuando fuimos a visitarlo. Entonces, tienen esta solución que tiene la información de la velocidad, imagínense, en la que el alimento es decantado en las piscigranjas para que el camarón
coma de la manera más eficiente y obviamente alcance sus mejores estándares en tamaño, color, sabor, etc. Entonces, les decía que había un problema atrás, y el problema atrás en esta industria era un problema de suplantación. El camarón ecuatoriano, reconocido como un camarón premium, compite con el camarón asiático, ¿no? Y la industria había detectado que había camarón asiático que se estaba vendiendo como camarón ecuatoriano, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ¿no? Inclusive con cajas que tenían sello y tenían logos de camarón ecuatoriano, pero la calidad no era de camarón ecuatoriano que estas 4 o 5 empresas, las principales exportadoras en la industria de acuicultura, reconocían. Y por lo tanto, parte del tema de la solución fue evitar suplantación, evitar fraude, porque tenían problemas de calidad. Primero tenían problemas de precio, porque ese camarón que se vendía como ecuatoriano llegaba con otra calidad y los precios a nivel de los distribuidores y mayoristas en Europa y Estados Unidos comenzaron a bajar. Y la industria ecuatoriana no podía mostrar o demostrar que ese camarón no era suyo, sino que el camarón que ellos producían era diferente. Entonces, esta solución también los conectó con el mercado y les permitió tener de alguna manera un sello digital de calidad, que hizo que mantuvieran sus precios a nivel camarón premium. Entonces, si se dan cuenta, esta solución tocó algunos temas. De hecho, en el medio de la implementación hubo un problema de una enfermedad que tenían ciertos camarones, inclusive hubieron algunos containers que no pudieron entrar a China, si mal no recuerdo, y en ese momento la solución no estaba implementada. Entonces, tuvimos que ayudar, digamos, de alguna manera, a armar alguna solución que visibilice la información hacia los importadores chinos, de que ese camarón que tenía un problema de calidad y de salud no era un camarón que había salido de las piscigranjas ecuatorianas. Pero fue muy difícil de probar con papeles, ¿no? Creo que blockchain les dio esa visión y hoy, ayer justo estuve en un foro de inversiones en el Ecuador y me dio mucho gusto ver que hoy es una industria que está bordeando, ya pasó los 5.200, 5.300 millones de dólares de exportaciones para el Ecuador en este año, ¿no? En el año que pasó. Así que nada, un caso muy interesante y del que, como les comento, tuve la suerte de poder participar con el equipo, ¿no? Bueno, y creo que es el último caso que les traigo, tiene que ver con identidad digital, ¿no? Y acá hay una solución que armó esta empresa SecureKey, esta subsidiaria, con IBM Blockchain, asociado al tema de identidad para evitar fraude y robo en torno a productos financieros, ¿no? Entonces, tiene de alguna manera conceptos asociados al acceso a datos personales a través de un sistema en el cual emisor, receptor y operador central tienen acceso a distintos niveles de información para poder preservar y proteger los datos. Así que veamos el caso. So SecureKey is a digital identity company. We create frictionless URU experiences. When I show up at a bank and I want to create a bank account, I have to prove that I'm who I am. Sometimes I bring a driver's license, sometimes I bring other documents. But it takes 30 minutes, there's lots of friction, and there's lots of opportunities of fraud if someone have a driver's license in my name and prove they're me and create a bank account in my name. So we're in an area where cyber attacks are rising and taking data rises every day. If someone steals your bank card, the bank will give you a new card and you'll replace it and you're fine. If someone steals your identity and publishes it out there, they could put a mortgage on your house, you could be unemployable, you could be uninsurable. We think identity is much more valuable than money, and you have to be able to stop these kind of threats. We turned to blockchain and started working on Hyperledger because we didn't see another technology that could solve this problem the way we want to solve it. So what we're able to do with Hyperledger and blockchain is really make the service triple blind. When you take your driver's license and you go to a bar, to a liquor store, the bar or the liquor store trusts that you're you because the state issued that document, but there's no way the state can know you went here, you went here, you went there. And the biggest thing that we get with Hyperledger is we also have to blind the middle. There is no broker in the middle, so there's no way the operator of the network can see any of the data in transit or at rest. So blind on the receiving side, blind on the sending side, and blind in the middle means the service is triple blind. So
All the banks will have this as a companion app. So in the initial use case, you'll say, I'd like to participate in the service, log into your bank. There's some T's and C's, and they'll say, here's the data you're going to be able to share, but only with your consent each time. So the beauty here is when I show up at a telco and I want to prove who I am, I can take a picture of a QR, enter my mobile number, and I'm asked on my device, do I want to share this information from my bank? And do I want to share that my credit score is over 700? And I'm consenting to that release. When the telcos in Canada, when we talk to them, say just implementing this, it's $50 to $70 million a year of savings just in efficiencies. The banks, it's hundreds of millions in efficiencies. Caso súper interesante, ¿no? La frase con la que yo me quedo es que el robo de la identidad digital puede ser mucho más serio que el robo de una tarjeta, de una cuenta o de otras cosas, ¿no? Que están más relacionadas con la moneda. Porque realmente la capacidad hoy, y obviamente estamos hablando de un caso de Canadá, que tiene un sistema un poquito más desarrollado, sobre todo en la parte de compra de identidad digital, prácticamente puede hacer cualquier cosa, ¿no? Como decía, o sea, comprar o sacar un préstamo hipotecario o comprar alguna cosa o algún bien, si tiene todos los datos. Entonces, esta solución es interesante porque lo que hace es que da acceso a cierto nivel de información para cierto nivel de usuario, pero donde el control lo tiene el usuario final, ¿no? No la empresa. Pero hablaba del ejemplo en el cual toda la data que se ha generado de la persona en su identidad digital, como por ejemplo puede ser el credit score, que están usados en Estados Unidos o en Canadá, lo necesita la empresa de telecomunicaciones, no sé, para darte un plan celular, ¿no? Dependiendo de tu credit scoring, probablemente te den más crédito en lo que se llama planes postpago. Entonces, en este caso, en el modelo tradicional, tienes que darle toda la información a la telco, ¿no? Con qué banco trabajas, de repente te piden hasta el número de cuenta, o quién es tu funcionario, etc. Cuando el dato que ellos necesitan para poder tomar una decisión es el credit scoring. Entonces, como decía bien la persona de Secure Key, oye, esta solución que ellos han desarrollado, lo que hace es darle acceso a la información relevante controlada por el usuario. Te doy el credit scoring, te doy 2 datos más, y el Social Security Number y alguna cosa más, y con esa información tú ya tienes cómo tomar tu decisión, pero no necesitas ver toda mi información, y obviamente depende de con quién estés hablando, ¿no? Si mañana estás con un banco es otro tipo de información, si mañana estás con una empresa de salud es otro tipo de información. Entonces, aquí el tema de blockchain lo que ha permitido es este acceso y este control, digamos, de validación de quien necesita la información, quien recibe la información, ¿no es cierto? Y quien opera también. Y lo hace de manera descentralizada y lo hace con distintos roles, con lo cual la información del usuario final solamente se expone en lo necesario, ¿no? Caso interesante y que es un desafío para Latinoamérica y para el Perú en términos de identidad digital, ¿no? Lo vivimos todos en términos de, por ejemplo, nuestras historias clínicas o la información de salud, ¿no? Hoy en Perú es imposible poder tener a un sistema de salud que te conoce y donde no tienes que ir donde un médico a repetirle toda tu historia, cuando la información, la historia debería ser del paciente. Y el paciente debería poder tener la capacidad de, en este caso, por ejemplo, darle acceso relevante a un proveedor de salud, a un médico o a otro, dependiendo de lo que está buscando, ¿no? Entonces, hoy la información, si se dan cuenta, está más en el proveedor del servicio que en el dueño de la información, que en este caso somos nosotros los usuarios. Caso muy interesante. Bueno, y con esto les quise pasar por varios casos, creo que nos muestran el potencial que tiene y cómo se está usando blockchain para solucionar algunos problemas de negocio, ¿no? No es un tema tecnológico, al final, no es un tema tecnológico. Es un tema de negocio, es un tema de entender la cadena de valor de nuestra empresa, entender la expectativa de interacción, de información con nuestros clientes y obviamente entender los problemas de confianza o los problemas de fricción que se puedan generar en esa interacción
y tratar de resolverlos con una tecnología que cada vez está avanzando más, ¿no? Aquí pueden ver múltiples entidades, dependiendo de la industria, que están usando casos, que tienen casos de uso y que han solucionado problemas de negocio con blockchain, ¿no? No le voy a hablar de ninguno en particular, solamente para darles una visión de que esto no es algo que están haciendo 3 o 4 empresas de manera aislada, ¿no? Es un tema que sí se está haciendo de manera integrada y en algunos casos a nivel industria o gremio, ¿no? Y les pongo un ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido capacidades blockchain para hacer trazabilidad sobre el tema de vacunas, por ejemplo, en esta pandemia que seguimos enfrentando, ¿no? Estoy seguro que problemas como el vencimiento de lotes cercanos que nos ha pasado en nuestro país, podría haber sido previsto, podría haber sido manejado de una manera distinta, ¿no? Probablemente podrían haberse distribuido de una manera diferente los lotes que, en este caso, Pfizer o otras de los fabricantes de vacuna pusieron, o los mismos gobiernos, pusieron a disposición de otros países, ¿no? Para poder minimizar esa merma de un tema tan importante y tan vital como han sido las vacunas para enfrentar esta pandemia. Con esto cierro un poquito el tema de los casos de uso, de lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el mundo, la industria, las empresas, con el tema de blockchain. Y quisiera cerrar esta parte con una pregunta, ¿no? Y es más o menos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va este tema de blockchain y cómo vemos que esta tecnología dentro de los procesos de negocio nos puede ayudar a avanzar en términos de lograr los objetivos, ¿no? Vemos que el futuro del blockchain está en varios temas. Uno es la gestión de registros o información. Ya les conté el tema de salud pública o salud privada, como lo quieran ver, ¿no? En empoderar al paciente, al ciudadano con su información, ¿no? Es algo que no ocurre en esta parte del mundo, pero que está ocurriendo en otras a pasos agigantados, donde hay una interoperabilidad, interconexión importante, y donde es el dueño del dato quien maneja la información. Tema de votaciones, ni decirlo, ¿no? Propiedades, registro de títulos, propiedad intelectual. O sea, todos estos temas pueden ser mejorados en términos de eficiencia, transparencia, rapidez, con una solución de cadena de bloques, ¿no? Es una opción tecnológica a resolver estos problemas que al parecer son difíciles de resolver, no solamente porque requieren de un conglomerado que se ponga de acuerdo, sino también porque hay distintos niveles de madurez tecnológica en los participantes de estas cadenas, ¿no? Por el otro lado, el tema de moneda digital, que sigue avanzando. Como ven, temas de capital, mercados privados, deudas, derivados, compras, crowdfunding. Creo que el tema va más allá ya de solamente invertir en una criptomoneda y ver cómo se mueve. Ya esto se ha complejizado a nivel de que estas monedas digitales se comportan prácticamente en términos de inversiones y derivados como monedas reales, ¿no? Como monedas tradicionales, digamos. Y por el otro lado, el tema de contratos inteligentes, todo lo que tiene que ver con ponerse de acuerdo, digamos, y la necesidad de poderlo formalizar con un acuerdo escrito, ¿no? En derechos digitales, apuestas, garantías, ¿no? Donde hay un tema de confianza y donde hay resultados que dependen, digamos, de esa interacción y esa confianza. Entonces blockchain tiene esa capacidad de poder hacerlo de una manera digital y pensamos menos disruptivo. Bueno, con eso termino de contarles un poco sobre este futuro de blockchain, y no me gustaría irme o terminar la charla sin contarles un poco quiénes somos, ¿no? Un poquito el mensaje del patrocinador. Yo vengo de Cambia, como les dije, y somos una empresa que tiene 37 años en el mercado peruano. Somos alrededor de 2.500 colaboradores, tenemos una base de más de 300 clientes, índice de satisfacción por arriba del 90 y una facturación de alrededor de $100 millones. Estamos certificados como mejor lugar para trabajar, y en el 2020 recibimos la designación de ser de los mejores lugares para trabajar de casa y para millennials.
En el 2018 compramos Idea Foster, que es una startup de Fast Ideation, Fast Innovation, con sede en Barcelona. De hecho, Nestlé, por ejemplo, es uno de nuestros principales clientes ahí en Europa. Y obviamente estamos enfocados en proyectos de transformación digital en todos los sectores, ¿no? Servicios financieros, industria de comercio, sector público. Entonces, importante contarles quiénes somos y por qué estamos en este mundo tecnológico que pensamos tiene mucho potencial de poder generar valor a las empresas y a los consumidores y ciudadanos, ¿no? La tecnología blockchain nos parece relevante por lo que ya les dije, o sea, impulsa la transformación digital con tecnología disruptiva, pero siempre enfocada en un proceso de negocio, y tiene mucho que ver con temas de transparencia, confianza, ruptura de fricción, etc., ¿no? Con Idea Foster lo que hacemos, y esta es parte de la experiencia, por ejemplo, con Nestlé, es la de definir, digamos, procesos muy rápidos, muy ágiles, de todo lo que es inmersión y prototipado. Hacemos una inmersión para entender la tecnología, para detectar oportunidades y necesidades. No es el foco, digamos, terminar en un proyecto de blockchain, sino más bien discutir un problema de negocio y ver cómo, si esta tecnología puede ayudar a resolverlo, ¿no? O a mejorarlo. Entonces, una vez que definimos eso, redactamos principios de caso de uso, hacemos un prototipado, desarrollamos drivers de valor y hacemos un prototipado ágil, ¿no? La idea es que todo este proceso lo hagamos en semanas, ¿no? Se valida el caso de uso, se hace un piloto y luego se escala si es que la solución a implementar ha demostrado valor para la organización, ¿no? Así que esa es la tecnología que usamos, denominamos Fast Ideation, Fast Innovation, y creo que es una tecnología muy interesante para enfocar bien cómo los retos del negocio se pueden resolver o se pueden explorar, resolver con estas tecnologías innovadoras y disruptivas. Y por último, mis amigos, quisiera contarles de un proyecto que nos enorgullece mucho y que no tiene que ver con blockchain, atrás hay algo de eso, pero mostrarles lo que se puede hacer con tecnología. Nuestro equipo de Idea Foster en Barcelona está trabajando con una empresa que se llama Colors of Talent en la industria de educación, con un objetivo que es mejorar la expresión de sentimientos de los niños, obviamente niños que requieren de un soporte a través de un sistema directo y poco invasivo para el niño y su entorno, ¿no? El tema emocional es un desafío cada vez mayor, y creo que la pandemia exacerbó algunos temas. Entonces, en este caso, el equipo de Idea Foster con Colors of Talent han desarrollado un videojuego en el metaverso que genera un espacio seguro para que se pueda trabajar temas pedagógicos, ¿no? Sobre todo temas de sentimientos y comunicación. Creo que ese es el tipo de cosas que nos hacen pensar a todos los que estamos en tecnología que esto no solo es un negocio, sino, como decimos nosotros en nuestro eslogan, tenemos el objetivo de hacer más fácil y mejorar la vida de las personas, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Definitivamente creemos que todas estas tecnologías de innovación, mezcladas con buen talento humano, buenas ganas, buena actitud y un buen proceso, pueden generar mucho valor y disrupción en el mercado. Así que eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Ahí les dejo mis datos de correo, por si quieren hacer alguna consulta o tienen alguna pregunta o comentario, más que bienvenido. Y quiero nuevamente agradecerle a Business Night Latam por la invitación a este evento. Espero que esta charla les haya sido de agrado, y vamos a mirar si es que tienen algunas preguntas o quieren hacer algunos comentarios respecto a lo que he compartido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hugo. Vamos a ver si es que tienen algunas preguntas. Pueden dejarla como ahí les pusimos en el chat, en el mismo chat, o en las preguntas y respuestas, en la sección de preguntas y respuestas. A ver si alguien se anima. Estuvo todo clarísimo entonces. Me llegó eso.
Ningún problema, si es que quieren luego hacernos llegar preguntas, estamos a disposición. Así que nada, gracias nuevamente. No, definitivamente quedó todo súper claro. Más bien agradecerte nuevamente por toda la información que nos has compartido y también por compartirnos ese proyecto tan bonito que tienen en Cambia. Muchísimas gracias nuevamente, Hugo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.